Les damos la bienvenida al seminario Nuevos Paradigmas, Investigación Académica con Perspectiva de Género, actividad que se inicia a las 17 horas de Chile y a las 14 horas México. Esta actividad, como ya la mayoría de ustedes saben, se enmarca en el proyecto INES, Innovación en la Educación Superior, Conocimiento más Género Watch, creando cultura en I más D más I más E, con perspectiva de género y enfoque interseccional desde el sur austral, ejecutado por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística UACH y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, a través de su concurso INES Género 2022. Este seminario ha tenido como propósito el generar un espacio para abordar distintas estrategias y metodologías que nos permitan trabajar sobre la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, promoviendo, por tanto, prácticas inclusivas, críticas y transformadoras. Durante el año 2025 hemos desarrollado este seminario a través de conferencias, nuevos materialismos feministas, epigenética y reinterpretación de los cuerpos, impartida por la doctora Yu Sichia, seguida por la conferencia Investigar las masculinidades frente al cambio en las relaciones de género, impartida por el doctor Ali Siles, y hacia fines de año con la conferencia Análisis cuantitativo en la investigación con perspectiva de género, impartida por la especialista Edith Ortiz. El día de hoy asistiremos a la cuarta y última conferencia de este seminario denominado La publicación en revistas académicas feministas, a cargo de la doctora Hortensia Moreno. El proyecto INE Género Watch tiene como principal propósito implementar un plan de desarrollo para la equidad en género más I más D más I más E, con foco en un establecimiento de capacidades institucionales que resulten en la disminución sistemática de las brechas de género al interior de la universidad, a través de la planificación y ejecución de acciones de promoción, fomento, monitoreo y sustentabilidad con perspectiva de género e interseccionalidad. Este proyecto además se alinea con los procesos de acreditación institucional, apuntando a complejizar las dinámicas del quehacer académico, reconociendo a las HACS, que son las humanidades, artes y ciencias sociales, y a la incorporación de la perspectiva de género como parte del entramado para la producción de nuevos conocimientos con pertinencia territorial. Invitamos a continuación a la doctora María José Bello, directora de este proyecto y del Departamento de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística UACH, a darnos las palabras de bienvenida. La doctora Bello es periodista, magíster en estética audiovisual y doctora en artes y educación. Desde el año 2007 ha estado involucrada en la programación y formación de audiencias en festivales de cine tanto en Chile como en Francia, participando en eventos reconocidos como Cine Latino Toulouse, Cine España Toulouse, FIC Valdivia y el Festival de Cine de Ovalle. Además, es co-investigadora del proyecto Fondesit titulado Afecto, normatividades de género y el audiovisual, transformando el conocimiento de la vida normal. Doctora Bello, tiene usted el micrófono para darnos esta bienvenida. Hola, muchas gracias Alejandra. Un saludo a todas y todos quienes están conectados hoy desde Chile, desde México y desde otros países también. Quería saludar especialmente a Lucía Núñez del CIEC, también a quien tuvimos la oportunidad de recibir aquí en Valdivia hace un par de meses. Ha sido muy interesante esta colaboración que se ha dado con ustedes. Nosotras estamos mirando también hacia el CIEC para pensar en un centro de estudios de género de nuestra universidad en el corto plazo, así que todas han sido muy provechosas. Quería agradecer también a la doctora Hortensia Moreno, quien nos va a comunicar hoy a partir de su experiencia, tanto en docencia, en trabajo académico, en trabajo editorial también. Muy interesante también los cruces, ¿no? También entre la creación artística, en este caso la creación literaria y la perspectiva de género, que es también un enfoque que tenemos aquí en nuestro departamento. Así que eso, no quiero robar más tiempo de esta transmisión y más bien darles la bienvenida y que podamos encontrarnos en torno a estos conocimientos y a esta ayuda también pensando que el tema de las cuestiones es un aspecto importante y donde hay bastantes brechas también de género, entonces el nicho de revistas especializadas también es algo que nos sirve a todas. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Bello y presentamos a continuación a la doctora Lucía Núñez Rebolledo.
quien es secretaria académica e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestra en Criminología, diplomada en Victimología Forense y licenciada en Derecho. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1 y entre sus publicaciones se encuentran El género en la ley penal, crítica feminista de la ilusión punitiva, feminismos, justicias y derechos ante el neoliberalismo, aportes para la reflexión crítica, justicia y género, perspectivas emergentes y buenas prácticas en el juzgar el género y los derechos humanos. Doctora Núñez. Muchas gracias, Alejandra, por tu amable presentación y bueno, también me uno a las palabras de la doctora María José Bello. Saludo, por supuesto, a todas las colegas chilenas. Me da mucho gusto volverlas a ver a través de estos cuadritos de Zoom. Y pues también les doy las buenas tardes a todas las alumnas, a quienes se inscribieron en este seminario y a las personas que están viendo esta sesión Zoom. Quiero para mí darles pues mi congratulación, pero también darles la bienvenida a esta última sesión del seminario Nuevos Paradigmas en Investigación Académica con Perspectiva de Género, que ha sido organizada por Inés Género de la Universidad Austral de Chile, como ya dijeron mis compañeras, en alianza con este Centro de Investigaciones de Estudios de Género de la UNAM. Agradezco especialmente la invitación a participar en este espacio de diálogo interinstitucional, que no tengo duda de que este tipo de eventos fortalecen los vínculos entre las comunidades académicas comprometidas con la producción de conocimiento crítico desde los feminismos y los estudios de género. Para quienes formamos parte del CIEC, reflexionar sobre los modos en que investigamos, escribimos, evaluamos y publicamos conocimiento no es un ejercicio meramente técnico, sino profundamente político. La publicación académica con perspectiva de género implica disputar sentidos, cuestionar jerarquías epistémicas y abrir espacios para saberes que históricamente han sido marginados dentro de la academia. Y sobre todo, ahora en momentos difíciles que enfrenta América Latina y el Caribe. En este sentido, es un honor contar hoy con la conferencia de mi colega Hortensia Moreno, la doctora Hortensia Moreno, quien nos va a hablar sobre la publicación en revistas académicas feministas, hablando de una revista que queremos muchísimo en este centro, que es nuestra estrella. Bueno, ya nos hablará la doctora Hortensia, no voy a ocupar más tiempo, pero quiero decir que la trayectoria intelectual y editorial de mi compañera Hortensia Moreno es fundamental para comprender la historia reciente de los feminismos en América Latina, así como los retos actuales de la edición con compromiso crítico. La experiencia que tiene Debate Feminista, revista fundada en 1990 por otra colega también investigadora de este centro, la doctora Marta Lamas, y que desde 2016 esta forma parte del CIEG, constituye un referente clave para pensar las tensiones de conocimiento y los criterios institucionales de la academia contemporánea. La transformación de Debate Feminista en una revista académica dictaminada por pares nos permite reflexionar sobre formatos, evaluaciones, lenguajes y audiencias sin perder de vista el horizonte político que le dio origen. Estoy segura de que esta conferencia abrirá una conversación rica y necesaria sobre los desafíos que enfrentamos quienes investigamos y publicamos desde una perspectiva feminista en contextos universitarios cada vez más normados, pero también sobre las estrategias que hemos construido colectivamente para sostener estos proyectos editoriales críticos, políticos, pero también muy rigurosos. Agradezco nuevamente a Inés Género de la Universidad Austral de Chile, a todas mis colegas del CIER, quienes hicieron posible esta alianza para urdir estos espacios, y a la doctora Hortensia Moreno por compartir generosamente en su experiencia y a todas las personas que nos acompañan. Les doy la más cordial bienvenida y espero que este espacio sea muy provocador y fructífero para nuestras prácticas académicas. Muchas gracias también. Agradecemos de la misma forma a la doctora Núñez
Y ya presentamos a nuestra conferencista principal, que ya se ha mencionado, la doctora Hortensia Moreno Esparza, quien es escritora, editora universitaria y feminista. Está adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es investigadora nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha dirigido la tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado. Desde el año 2016 dirige la revista Debate Feminista. Ha publicado trabajos de investigación, además de novelas, relatos, literatura infantil y ensayos en diferentes medios editoriales y periodísticos. Sus líneas de investigación son género, sexualidad, cuerpo y deporte, literatura, lenguaje incluyente y educación superior. Les recordamos a quienes están participando de esta sesión que durante la conferencia pueden ir dejando sus consultas, sus preguntas o comentarios en el chat de esta sesión, ya que al final daremos tiempo para poder transmitirlas a nuestra conferencista e incluso dependiendo del tiempo con que contemos podemos también ofrecer la palabra. Entonces dejamos con ustedes, por favor, a la doctora Moreno con su muy interesante exposición. Muchas gracias, buenas tardes. Les cuento que acá en México estamos en pleno invierno y ha sido un invierno crudo, tenemos frío, pero sabemos que en el hemisferio sur están en el verano. Entonces, bueno, nos van a ver acá a las mexicanas todas arropaditas y tapadas y me imagino que ustedes están en eso del cambio climático también. Pero bueno, saludo con muchísimo gusto a las colegas de la Universidad Austral de Chile y quiero agradecer pues la organización de todo este evento, en particular a la maestra Adriana Arreola y a todo el equipo de comunicación y difusión del CIEG y por supuesto pues también al equipo correspondiente de la Universidad de Chile, de la Universidad Austral de Chile y por supuesto a mi secretaria académica, Lucía Núñez Rebolledo. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, pues voy al grano para que no se nos coma mucho el tiempo. Les advierto que soy una conferencista un poco eh, divagante, entonces, bueno, procuro orientarme con unas cosas que se llaman presentaciones PowerPoint. Se la voy a compartir ahora para que, básicamente, para que yo no me pierda demasiado en la exposición. En efecto, tengo experiencia en la publicación de trabajos académicos en revistas feministas, en particular. He trabajado durante 35 años en la revista Debate Feminista y en 2016, cuando logramos integrarla a la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, pues me tocó el paquetazo de dirigirla. Los primeros 25 años de la revista la dirigió Marta Lamas y yo era solamente pues o jefa de redacción o integrante del comité editorial. Y ahora ya me tocó hacer todos esos trabajos solita, bueno, con desde luego mi colega Paola Ortega, que es la asistente editorial y que se ha encargado pues de llevar esta revista al siglo XXI. Como notarán a lo largo de esta presentación, yo soy del siglo pasado, soy del siglo XX y estoy muy arraigada al siglo XX y quizá, bueno, esto influye no solamente en la forma en que voy a exponer, sino también en la forma en que hemos, pues, manejado esta revista. Entonces, bueno, voy a tratar de ya empezar a platicarles acerca de esto. Déjenme ver si puedo. Creo que está todo en orden, sí, ¿verdad? Si algo se atora, me dicen. Y también, si ven que me estoy pasando demasiado el tiempo, por favor, alguien interrúmpame. Voy a empezar con una reflexión acerca de lo que significa leer para los seres humanos.
empiezo con esta lámina porque me parece que es significativa respecto de lo que el paso del tiempo representa en términos de lo que conocemos como la cultura escrita. La cultura escrita es relativamente reciente para la edad de la humanidad, pero la aspiración humana de que haya un alfabetismo total, es decir, que todas las personas que habitamos la Tierra podamos leer y escribir, es todavía mucho, mucho más reciente. Es decir, podríamos datar esta aspiración en el siglo XIX, pero que solamente se va a concretar en el siglo XX. Y aquí tengo esta serie de datos que nos permite ver que entre 1895, o sea, a finales del siglo XIX, y el momento actual, el índice de analfabetismo en México descendió, imagínense, de 82% a 5% y estamos tratando de bajarlo todavía más. Es decir, existe este proyecto en prácticamente todos los estados modernos de bajar el índice de analfabetismo a cero, es decir, de asegurar que existan los mecanismos para que toda la gente pueda leer y escribir. Esto, que es un ideal, tiene un significado cultural fundamental porque la escritura y la posibilidad de leer se han vuelto la forma de comunicación más importante entre los humanos. Esto significa un cambio cultural definitivo, es decir, como ustedes verán, el hecho de que solamente menos de, digamos, el 18%, que solamente 18 personas de cada 100 supieran leer en México a finales del siglo XIX, significa que las formas de comunicación escritas no eran dominantes. En este momento se han vuelto dominantes por muchos motivos. Vamos a ver algunos de los cuales. Miren, el tema también tiene que ver con el hecho de que saber leer y escribir está determinado por factores que son factores sociales, que siempre son factores económicos y políticos, y siempre a lo largo de la historia de la humanidad ha habido una brecha entre quienes pueden leer y escribir y quienes no pueden leer y escribir. No saber leer y escribir significa estar al margen de la cultura escrita. Cuando la cultura escrita es una cultura secundaria o es una cultura marginal, eso no importa demasiado. Pero cuando la cultura escrita se convierte en la forma de comunicación más importante, la forma de comunicación dominante por factores económicos y políticos y sociales y culturales, entonces no saber leer y escribir siempre deja a determinadas poblaciones en desventaja. Una de esas poblaciones es la población de las mujeres. Las mujeres hasta el siglo XXI siempre hemos estado en una situación de desventaja crónica que pues determina, por ejemplo, que nuestro acceso a todas las formas de riqueza está restringido respecto de los hombres. Y una de las formas de riqueza, la riqueza cultural, el capital de la cultura, pues está claramente señalado en esta capacidad para saber leer y escribir. Ciertamente, si lo vemos en fechas, es decir, de 1980, esta ya es una gráfica mucho más reciente y es muy clara, ¿no? De 1980 al año 2020, estamos hablando de la información que brindan los censos que se realizan cada 10 años, ¿no? Lo que vemos es que, primero que nada, la tendencia a la disminución del analfabetismo es constante, es decir, conforme avanzamos en el tiempo, conforme vamos pasando precisamente, pues sí, del siglo XX al siglo XXI, cada vez hay mayores esfuerzos sociales, culturales, educativos, pedagógicos, para que mayor cantidad de gente sepa leer y escribir. Esto tiene que ver, pues, con el acceso a la
a la educación pública de manera muy importante y con otros factores, por ejemplo, el hecho de que hay campañas que realizan los estados para introducir a la cultura escrita pues a la mayor cantidad posible de gente. Es muy interesante que a pesar de todos esos esfuerzos, siempre en determinados países y en determinados grupos de edad, los hombres y las mujeres no tenemos el mismo acceso. Fíjense en las últimas líneas, ¿no? Van a ver con claridad que siempre, desde 1980 hasta la fecha, el índice de analfabetismo en mujeres mayores de 60 años es mucho más grande que el índice en hombres. Ahí hay una cosa bastante pronunciada. Digo, aquí esta de 2020 es interesante porque implica que tener 60 años y más en 2020 en México aumenta gravemente la probabilidad de que alguien no sepa leer y escribir. Desde luego, no son los únicos factores, vamos a ver otros que son muy interesantes. Hice una comparación entre Chile y México. Fíjense, en 2020 México está en el lugar 15 en Latinoamérica en términos de alfabetismo. Es decir, con 95% de su población total alfabetizada. Estamos en el lugar 15 en Latinoamérica, pero apenas en el 75 en el mundo. O sea, estamos debiendo ese 5% de personas que todavía no saben leer y escribir en un país que es un país con muchos millones de habitantes. Eh, Interesantemente, México todavía presenta una diferencia de 2 puntos porcentuales en la comparación entre hombres y mujeres alfabetizadas. Es decir, solamente el 94% de las mujeres tienen acceso a la escritura y la lectura, mientras que los hombres ya tienen 96%. Ciertamente, en 25 inicia una campaña nacional que, según dicen los datos oficiales, ha conseguido disminuir la tasa de 5 a 3,8. Vamos a ver si esto progresa. Chile, en comparación, está en el 10º lugar en Latinoamérica y en el 60 en el mundo. Su índice de alfabetización es 97,69, es decir, prácticamente solamente 2 de cada 100 personas en Chile no saben leer y escribir. Además, presenta una diferencia muy chiquita del acceso a la lectura entre mujeres y hombres. O sea, la diferencia es de 7 centésimas. Es muy poquito, pero bueno, de todas formas, esto habla de un proceso histórico, porque las mujeres hemos estado, pues, marginadas del acceso a la cultura, por ejemplo, a través de la prohibición de la educación formal para las mujeres en general. Todavía en el siglo pasado se pensaba que quienes tenían que estudiar eran los hombres y las mujeres no. Una de las razones de la diferencia porcentual que es muy grave, ¿no?, entre Chile y México, y me imagino que otros países de América Latina, es que en México tenemos un rezago histórico bastante criminal en la población que habla una lengua indígena. Así es como se caracteriza en los censos, es decir, estamos hablando de una población que históricamente ha sufrido una discriminación crónica, que ha estado al margen del progreso, digamos, del resto de la población, que no ha tenido las mismas posibilidades de acceso a la educación en particular, desde luego a todas las formas de la riqueza. Y aquí lo que podemos ver es que en 2010, y disculpen que no tengo la gráfica de 2000, la lámina de 2020, pero no encontré por ningún lado datos, pero en 2010 sí había, de que, fíjense, de las personas que en México hablan una lengua indígena y tienen más de 60 años de edad y son mujeres, tienen este índice de analfabetismo. Esto es en 2010, estamos hablando de personas que ahorita tendrían
75 años o más. Pero bueno, en 2010 ya se estaba dando este fenómeno en el que lo que veíamos es que la condición de mujer indígena o de mujer que habla una lengua indígena te pone en México en particular, yo me imagino que en todos los países de Latinoamérica, porque este es un proceso histórico que tiene que ver con pues, la colonización, la situación de estas mujeres siempre va a ser una situación de tremenda desventaja. Hay pues datos un poquito menos tremendos, como por ejemplo que las mujeres entre 15 y 29 años son muchas más las que ya tienen acceso a la lectura y a la escritura, a pesar de que sigue habiendo una diferencia notable entre los hombres y las mujeres que están alfabetizadas y a lo mejor, y además de que tienen esta condición de pertenecer a comunidades indígenas, como ustedes saben, pues estas comunidades son comunidades que viven en lugares lejanos, con poco acceso a los satisfactores, en fin, todas esas condiciones que no voy a dar tiempo nunca de poner completamente en claro. Entonces, bueno, lo que sabemos de la tasa de analfabetismo ya en el año 2020 es que afecta, fíjense, a 2 de cada 10 hablantes de lengua indígena y que afecta, por supuesto, más a las mujeres que a los hombres. Esto se va a ver en prácticamente todos los países, excepto en algunos. Tenemos solamente unos poquitos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países del mundo que reportan un 100% de alfabetización. Es decir, esto de saber leer y escribir todavía sigue siendo algo que no está presente en toda la humanidad. Los países con tasas de alfabetización inferiores a 50%, estamos hablando de países en los que saben leer y escribir menos de la mitad de la población, son estos. Obviamente, pues sabemos que hay una correlación clarísima entre desarrollo y pues acceso a los beneficios de la educación. Y en esos mismos países resulta que, no en los mismos, pero bueno, en países de esas regiones y de esas condiciones socioeconómicas, también encontramos una mayor diferencia entre el acceso de los hombres y el acceso de las mujeres. Aquí nada más registré a los países donde la diferencia entre hombres y mujeres en acceso a la lectura es mayor a 20 puntos porcentuales. Aquí yo subrayaría casos como, por ejemplo, Afganistán, en donde solamente 23 de cada 100 mujeres aprenden a leer y escribir, en comparación con 52 hombres, que también es bastante, bastante bajo, es decir, un índice de alfabetización de 42%, de lo que nos habla, pues es de muy poco acceso a la cultura escrita. El último país sería Yemen, imagínense, con un promedio de 59,81. Estamos hablando de un país donde apenas 40 de cada 100 personas tienen acceso a la lectura. Y allí la diferencia entre mujeres y hombres también es muy aguda, casi de 40 puntos porcentuales. Es decir, mientras que son 73 por cada 100 los hombres que tienen acceso a la lectura, las mujeres apenas son 35, o sea, menos de la mitad de las mujeres que los hombres pues saben leer y escribir en Yemen. Fíjense, es muy interesante la lista que yo consulté, luego les comparto la liga donde pueden encontrar estos datos en internet. De una lista de 164 países del mundo, solo 52, o sea, menos de la tercera parte, presentan una tasa igual o superior de alfabeticidad de las mujeres. Es decir, las 2/3 partes de los países del mundo lo que nos dejan ver es que las mujeres tienen menor acceso a la lectura y a la escritura. En Latinoamérica y el Caribe, pues hice mi numeralia porque me parece súper interesante. Fíjense, el país
de Latinoamérica y el Caribe, que tiene la mayor población la mayor población alfabetizada, casi el 100%, es Cuba, con 99,72. Interesantemente, hay más mujeres alfabetizadas que hombres alfabetizados en Cuba, es decir, ahí hay una población marginal de gente que no sabe leer y escribir y es mayoritariamente masculina. El país de América Latina que tiene la menor tasa de alfabetización es Nicaragua, apenas 84,85%, es bajísimo. Guatemala es donde la diferencia entre mujeres y hombres es más alta, de 9,75 puntos, que digo, no se comparan con los de 30 o 20 de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, de todas formas son preocupantes. Y de manera muy interesante me llamó mucho la atención, en Jamaica la diferencia entre la población alfabetizada de hombres y la de mujeres es muy grande, pero aquí es a favor de las mujeres. Es decir, en Jamaica hay 9,26% de diferencia de puntos porcentuales entre quienes saben leer y escribir a favor de las mujeres. O sea, hay más mujeres alfabetizadas que hombres alfabetizados en Jamaica. En todo caso, en América Latina también tenemos varios países en que hay una paridad respecto del acceso a la alfabetización, y hay un fenómeno que es también muy interesante, y es el de que los países que tienen unas tasas, los que tienen las tasas más altas de alfabetización son aquellos en donde se da mayor paridad entre mujeres y hombres. Es decir, cuando un país está muy cerca del 100% de la alfabetización, eso significa que, pues, que también las mujeres tienen mucho acceso a la cultura. Fíjense, en Granada, bueno, todos estos países del segundo bullet, ¿no? Allí hay una diferencia menor a un punto porcentual entre mujeres y hombres a favor de ellas, ¿no? O sea, hay más mujeres alfabetizadas en estos países. Y luego todavía en Colombia, Honduras, Antigua y Barbuda y Belice, la diferencia a favor de las mujeres está entre un punto y 1,47. O sea, es muy interesante todo esto, porque lo que nos deja ver es que al tiempo que sigue habiendo rezagos y sigue habiendo una brecha de acceso a la cultura escrita en el mundo, hay tendencias que lo que nos dejan ver es que la educación y el acceso a la cultura también ya tienen que ver con el hecho de que hay un giro en el significado de la cultura, y bueno, el ingreso de las mujeres a las universidades tiene mucho que ver con esto. Ahora les voy a hablar acerca de las tecnologías de la palabra. Miren, este concepto de tecnologías de la palabra lo desarrolla un investigador que se llama Walter Ong, así ONG, y él habla acerca de la importancia de la palabra en la cultura humana. Acá creo que es muy importante que tengamos esta perspectiva histórica. Quisiera que la piensen. Hablamos, los seres humanos, se calcula que hablamos desde hace 90,000 años. Esto, pues, es vertiginoso y yo creo que muy enigmático, porque no podemos saber exactamente en qué momento los seres humanos, la especie Homo sapiens sapiens, empezó a hablar. Se calcula que son 90,000 años. Eh, es una conjetura que proviene, pues, de una investigación paleontológica muy interesante, de paleografía, de paleolingüística. Durante 90,000 años los seres humanos hemos hablado y no hemos dejado de hablar. Solamente hace 6,000 años, esto es muy poquito, si comparan con 90,000, bueno, 6,000 pues es una fracción mínima de lo que tenemos como edad de la especie. Apenas hace 6,000 años empezamos a escribir. Hay muchos detalles que tienen que ver con la escritura. Primero que nada, no se puede escribir si no antes aprendes a hablar. Hablar es algo que a los seres humanos se nos da, parece como que de manera espontánea. Se habla de una cosa que se llama el lenguaje natural.
que no necesitas ir a la escuela para aprender a hablar. Digamos que este sería como uno de los fundamentos de las relaciones de los seres humanos y el habla sigue siendo y seguirá siendo, me imagino yo, la forma de comunicación por excelencia entre los seres humanos. Y es la base de todas las otras tecnologías de la palabra. No obstante, es importante entender que el habla tampoco es un medio de comunicación natural, en el sentido de que venga inscrito como en nuestros genes y que lo podamos desarrollar como se desarrollan los instintos en los animales. Es decir, un perro aprende a ladrar o un gato aprende a maullar, seguramente sin necesidad de socialización, pero el habla, el lenguaje humano, requiere de un proceso de socialización y ese proceso de socialización se lleva a cabo en el seno de la familia, digamos, en el seno de la forma más elemental de la relación humana. La escritura, a diferencia del habla, no se aprende de manera espontánea. Para aprender a leer y a escribir hace falta o ir a la escuela o que alguien te enseñe de manera diferente que como hablas, como aprendes a hablar. Nosotros aprendemos a hablar sin que nos enseñen, aprendemos a hablar porque escuchamos a las otras personas hablar. Para aprender a leer y escribir hace falta que te sientes en una mesa y que alguien agarre y te diga cómo tienes que tomar el lápiz y que te explique esta es la A y es el sonido y tarará, todo lo que ustedes quizás recuerdan de cómo aprendieron a leer y a escribir. La imprenta, que es otra tecnología de la palabra, se inventó hace apenas 585 años. La imprenta, digamos que ya es entrar un poquito al tema de las revistas. No sé si vean que en efecto divago demasiado, pero bueno, no lo puedo evitar, así es como funciona mi cerebro. La rotativa, que sería esta forma de impresión, junto con otras muchas, pongo rotativa, digamos, de manera metafórica, para abarcar todas las formas de reproducción de los trabajos impresos de manera masiva. La imprenta, cuando fue inventada por Gutenberg hace 585 años, funcionaba con una cosa que se llamaban tipos móviles. Antes de la imprenta, para producir un libro, escribirlo y luego volverlo un ejemplar, volverlo un volumen, implicaba quizás hasta muchos años. Piensen, alguien escribía un libro y luego lo transcribía a alguien en un convento, y eso podía tomar años, muchos años. La imprenta, bueno, redujo el tiempo de reproducción muchísimo, pero de todas formas, imprimir un libro implicaba que se compusiera cada página en eso que se llaman los tipos móviles y todavía se tardaba muchísimo en salir un tiraje. La rotativa y todas las tecnologías como el offset, como todas las que ya no son de tipos móviles, pues, y luego después las que ya van a tener que ver con la computadora, lo que permiten es reproducir a unas velocidades impresionantes y producir además tirajes muy, muy altos. Cuando hablamos de la imprenta de tipos móviles, pues estamos hablando de que 500 ejemplares, a lo mejor se tardaba el impresor, no sé, un mes. Ahorita ustedes pueden imprimir en offset en una semana, pues 1000 o 2000 o 5000 o 25,000 ejemplares. Solamente en el siglo XX hemos hablado de tirajes de miles de ejemplares. Luego, bueno, viene la computadora, de la que hablaremos un poquito más. La computadora, el invento de la computadora como para la investigación científica tiene apenas 89 años, pero todavía es más joven la computadora personal, la que tenemos en nuestro escritorio, la que cargamos, la laptop. Esa computadora apenas tiene 44 años. Internet, la Wide World Web, tiene 34 años. Y el teléfono inteligente tiene apenas 31 años. Hablo del teléfono inteligente desde la más total sorpresa, porque ahora yo veo que toda la gente funciona con el teléfono inteligente igual
que como yo hace 30 años que empecé a usar computadoras, pues pensaba yo, bueno, la computadora es el tope, no podemos tener algo mejor. Bueno, el teléfono inteligente es como una computadora que traes en la mano y ahí ves todo y eso es muy, muy impresionante. Pienso que la forma de comunicación escrita ha modificado el mundo tal y como lo conocemos. Y de todas formas, tenemos que pensar en esto, la lectoescritura, o sea, la capacidad para leer y escribir, como actividades minoritarias reservadas a élites restringidas. Quiere decir esto que a lo largo del tiempo, ¿no? En estos 6.000 años que llevamos de poder leer y escribir, son muy pocas las personas hasta el siglo XX que tienen acceso a esa forma de comunicación. Siempre ha habido muchas diferencias de género en las tecnologías de la escritura y piensen que no es solamente que a las mujeres no les enseñen en todas las partes del mundo a leer y escribir, sino que ha habido incluso prohibición de que las mujeres tengan acceso a esta forma de cultura. Y bueno, aquí el dato de la UNESCO que a mí me gusta resaltar, ¿no? Hay una relación muy importante entre la pertenencia a una región subdesarrollada y la probabilidad de ser analfabeta. Yo diría que las mujeres siempre hemos estado en una región subdesarrollada de la humanidad. La escritura como forma de comunicación se volvió la forma dominante a partir del siglo XX. Ya había tenido una presencia fundamental a lo largo de estos 6.000 años en que fue instituida, porque la escritura es la forma en que están escritas las leyes. La escritura es la forma de comunicación de los códigos, de aquello que queda, el papelitos hablan. Es interesante que todavía 773 millones de personas en el mundo no saben leer y escribir. Estamos hablando de mucha gente que no sabe leer y escribir. Y evidentemente, dado que la escritura se ha vuelto la forma dominante de comunicación, quienes no saben leer y escribir viven al margen de procesos determinantes de la cultura, la economía y la política. Es muy interesante porque no estoy diciendo, y fíjense, quiero que lo piensen muy bien, no estoy diciendo que la escritura como forma de comunicación sea mejor o sea más importante que el habla, porque el habla es el sustrato de todas las formas de comunicación. Y durante esos 6.000 años que hemos sido ya una cultura que tiene escritura, mucha gente siguió viviendo sin necesidad de aprender a leer y escribir. Desde luego esas personas estaban en desventaja respecto de las que sí podían leer y escribir, pero pues la mayor parte de las formas de comunicación se podían resolver simplemente hablando. La escritura abre otras formas de comunicación. La escritura, porque tiene esta posibilidad de permanecer en el tiempo y de trasladarse en el espacio. Y eso lo que abre es pues la posibilidad de pensar ideas abstractas y de pensar ideas universales. Eh, la humanidad, estrictamente la cultura oral, no tenía esta, esta apertura que da la tecnología de la palabra escrita. Desde luego, pues no quiere decir que las culturas orales sean mejores o peores que las culturas escritas, solamente estoy diciendo es diferente. Lo que abrió la escritura y lo que abrió la imprenta, fíjense, es el desarrollo de estas disciplinas de pensamiento que son imposibles ni siquiera de imaginar si no hay escritura. La ciencia, la historia, la filosofía, la lingüística, la gramática, la interpretación de la literatura y del arte, y hay un largo etcétera, que es lo que aporta la escritura. O sea, sin escritura no hay filosofía, sin escritura hay otra cosa. Es una forma de conocimiento humano
que se transmite a través de la cultura oral, lo que denominamos la tradición oral, en fin, pero la introducción de la escritura, por ejemplo, permite que haya una cosa que se llama historia, o sea, que tengamos el registro escrito del pasado que no estaba antes. Y por eso no sabemos cuándo se inventó la oralidad, cuándo se inventó el habla, porque esos 90,000 años pues no tienen más registro escrito más que a partir de los últimos 6,000. Y luego después la imprenta, fíjense, la imprenta sirvió como el medio para extender y garantizar el intercambio y la discusión pública de esa nueva manera de concebir el mundo que ahora denominamos ciencia. Sin escritura no hubiera habido filosofía, sin imprenta seguramente no habría habido ciencia como la conocemos. Voy a entrar ahora en el tema del feminismo, porque de eso se trataba la plática y no de tantas estadísticas, disculpen. El tema de las mujeres y la escritura es que, voy a insistir, la mayoría de la población está al margen de los procesos de lectoescritura hasta antes del siglo XX, y las poquitas mujeres que tenían acceso a la lectura y a la escritura aprendían estas tecnologías al margen de las instituciones del saber. Esto es interesante. Donde se aprende a leer y a escribir es en la escuela. Las mujeres que aprendían a leer y escribir no iban a la escuela, alguien les enseñaba. Y eso hacía que las mujeres pudieran pensar de manera diferente. La escritura es un arma poderosísima. Fíjense, es uno de los medios más poderosos para la vida reflexiva y la formación de las identidades. Las mujeres que aprendieron a escribir en el siglo XVIII, en el siglo XIX, empezaron a escribir de manera diferente que los hombres y produjeron, por ejemplo, el género de la novela, como la conocemos ahora. La escritura organiza nuestras formas de interpretación del mundo, las relaciones sociales y nuestra propia interioridad. Piensen en esto. Por lo que es importante la escritura es porque modifica nuestro acceso a la producción de la significación. Yo creo que la escritura es la herramienta por excelencia del pensamiento crítico y el vehículo más poderoso de la subversión política. ¿Qué hacen las mujeres con la escritura? Las mujeres empiezan a pensar de manera abstracta. Las mujeres tienen acceso a lo que han escrito los hombres acerca, por ejemplo, del significado de lo humano. Las mujeres, a través de este acceso a la cultura, empiezan a darse cuenta de que están en una situación de desventaja crónica y empiezan a escribir y a preguntarse, ¿no? La herramienta del pensamiento crítico. Empiezo a preguntarme yo, como mujer del siglo XVIII, como mujer del siglo XIX, ¿por qué las mujeres no podemos ir a la escuela? ¿Por qué para las mujeres el único destino posible es la maternidad? ¿Por qué las mujeres tienen que obedecer a sus maridos? ¿Por qué las mujeres tienen que aguantarse los golpes que les propinan sus maridos y la vida en general? ¿Por qué las mujeres sirven y los hombres comen? Todas estas preguntas están en la posibilidad de pensar ideas abstractas que brinda la escritura. Y luego después la imprenta lo que permite es que esas ideas circulen y vayan más allá del pensamiento de una persona o de una comunidad que se comunica de manera oral. La imprenta permite que los pensamientos sean publicados, es decir, que se vuelvan un conocimiento público. Yo sostendría de manera, pues, más o menos audaz, ¿no?, que sin imprenta no se habrían desarrollado las revoluciones que marcan la modernidad en los ámbitos de la ciencia, la política, la religión, la filosofía y las relaciones sociales. Es decir, sin imprenta no solamente no habría habido desarrollo de la ciencia, sino que tampoco habría habido Revolución Francesa. Sin imprenta no hubiera habido feminismo, ni sufragismo, ni abolicionismo de la esclavitud.
Y ahora sí ya entro al tema. Perdón, creo que me he extralimitado, pero bueno, por lo menos introduzco. Las revistas académicas feministas. Primero que nada, antes de ser académicas, las revistas feministas tienen antecedentes en el escaso acceso que tienen algunas mujeres a la lectoescritura y en la posibilidad que tienen de publicar sus trabajos. No es solamente aprender a leer y escribir, es que tú escribas un libro y que te lo publique alguien. Piensen que hay estrategias de las mujeres que tienen acceso a la posibilidad de escribir un libro, por ejemplo, de publicar con un nombre masculino, porque no está bien visto en el mundo que las mujeres publiquen libros. Desde el siglo XIX aparecen publicaciones impresas escritas por mujeres en muchos lugares del mundo. En México hay una tradición de publicaciones femeninas de mujeres que se reúnen y que juntan así un cochinito y dicen, ay, pues vamos a publicar nuestros poemas y nuestros ensayos y nuestros pensamientos en una revista. Ya se aparecen, por ejemplo, Las hijas de la náhuac y varias publicaciones en México. Y bueno, aquí ya empiezan las publicaciones directamente feministas, o sea, estamos hablando primero algunas mujeres aisladas que escriben literatura, luego después publicaciones hechas por mujeres y luego después a finales del 19 y principios del 20 con el movimiento sufragista, también denominado la primera ola del feminismo, empiezan a aparecer publicaciones que lo que hacen es a reivindicar los derechos de las mujeres, en principio el derecho al voto. Hay una revista que se llama Revolution, que se publica en Estados Unidos por parte de Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, que son algunas de las mujeres más importantes de esta revolución. Y bueno, después de ese movimiento, en las décadas de 1960 y 70, aparecen muchas revistas de corte político feminista en todo el mundo, en particular en México. En México aparece la revista FEM, esa es la precursora del feminismo de la denominada segunda ola. Aparece La Revuelta, aparece La Correa Feminista, CIWAT y La Boletina. Acá les hago el comercial de que pueden consultar estas revistas que están digitalizadas y en acceso abierto en este sitio que se llama Archivos Feministas del CIEG. Son los archivos históricos del feminismo en México y allí está toda esta producción de grupos de mujeres ya directamente feministas, o sea, autodenominadas feministas, que consideran que la escritura y que en particular la imprenta, o sea, la posibilidad de eh, publicar los textos era un factor decisivo para el avance del movimiento feminista. En la actualidad, estas revistas feministas se convirtieron en revistas académicas feministas. ¿Qué diferencia hay entre una revista simplemente feminista y una revista académica feminista? El giro se da, yo creo que con el cambio del siglo, y tiene que ver con la forma en que empieza ahora a definirse la academia en el mundo. La academia en el mundo con lo que tiene que ver es con la producción del conocimiento, su divulgación, es decir, su capacidad de extenderse a la mayor cantidad posible de gente, pero sobre todo con su condición de verificabilidad, con su confiabilidad en términos de la producción del conocimiento. Empieza a vincularse el tema de simplemente ser feminista con la posibilidad de pensar que la producción feminista sigue reglas suficientemente rigurosas como para considerarse conocimiento científico. Conocimiento científico quiere decir conocimiento confiable, conocimiento verdadero, conocimiento que permite entender las relaciones sociales.
que permite entender cuáles son los vectores y los factores de la opresión de las mujeres, que permite entender cuál es el lugar de las mujeres en el mundo y que además ofrece herramientas para la solución de estos problemas. Tenemos pues estas 4 revistas, las puse no en orden alfabético, sino en orden de aparición. La más antigua es Debate Feminista, que acaba de cumplir 35 años. Esa es la que producimos aquí en el CIEG. Hay una página, luego les compartiré todas las ligas para que puedan ingresar a ellas. Revista hermana, la revista de estudios de género La Ventana. Esta está producida por la Universidad de Guadalajara. Interesantemente, también está Género OS, que está asentada en la Universidad de Colima, y la más nueva, la más joven, es la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México. Interesantemente, todos estos proyectos editoriales están vinculados a centros de género, es decir, tanto la nuestra, ¿no? La nuestra, que es digamos, el órgano oficial del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, en la revista de estudios de género de La Ventana. Quien la publica es el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara, igual que la de géneros que está en la Universidad de Colima, y bueno, por supuesto, la del Colegio de México, empezó era el PIEM y luego ya se volvió el Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Bueno, yo, aparte de que ya me pasé muchísimo del tiempo, voy a dejar de compartir pantalla y les agradezco muchísimo su paciencia y el hecho de que pues no se hayan todavía salido todo el mundo. Hay 104 personas en el lugar, y bueno, pues muchas gracias, y espero pues que haya la posibilidad de tener una conversación con este precioso auditorio que me está mandando muchísimos corazoncitos y aplausitos. Gracias. Muchas gracias. Ahí estaba la exposición entonces, muy interesante como ya habíamos adelantado, de Hortensia Moreno, que nos hace todo un relato, ¿no es cierto?, que nos da un contexto genial, que de pronto uno pierde a veces un poco la perspectiva. Las cifras pueden ser agotadoras, pero son muy relevantes al momento de construir, ¿no es cierto?, o graficar nuestra realidad. Como habíamos anunciado, tenemos también la posibilidad de poder hacer consultas, que puedan ir dejando también sus consultas acá, pero ya que todavía no hay consultas por escrito, tal vez alguien quiera, ofrecemos la palabra para poder. Aquí hay una consulta que entró, pero también podemos después ir, en la medida que van levantando la palabra. Dice Erika Valverde, que además que le encantó, ¿no es cierto?, el enfoque desde el alfabetismo, analfabetismo. ¿Cómo piensa que podemos motivar la publicación científica entre mujeres académicas y estudiantes? Bueno, yo creo que un factor principal es que exista dónde publicar. Esta es una preocupación que está presente en todo el movimiento feminista a lo largo de toda su historia. O sea, el movimiento feminista siempre se ha hecho alrededor de publicaciones. Entonces, la disponibilidad de dónde escribir es importante. ¿A dónde voy a mandar esto que voy a publicar? Creo que estamos pasando un momento pues muy interesante, y para mí incluso un poco conflictivo, que es el de que al estar en instituciones académicas, estamos pasando también por el proceso que pasan todas las instituciones académicas, que tiene que ver con el neoliberalismo, digamos, para ponerlo en muy resumidas cuentas. Con lo que tiene que ver es con el hecho de que las condiciones de la publicación están atravesadas por una enorme cantidad de requisitos, y estos requisitos no siempre pasan por la confiabilidad o por la verosimilitud o por la capacidad, digamos, investigativa. Y hay otro factor que me parece que es relevante señalar, que es el de que los estudios de género están obviamente
asociados con el feminismo. Y el feminismo, pues se piensa que es una forma de acceso al conocimiento que está relativamente sesgada. Entonces, acá tenemos que hacer un trabajo, que es un trabajo muy serio, de validación teórico-metodológica de los textos que se publican en las revistas académicas feministas, en las revistas de estudios de género. Hay que hacer realmente pues una consolidación del pensamiento de los estudios de género como pensamiento científico. Y esto significa pues además adoptar el lenguaje de la jerga científica. Creo que son pues muchas cosas que están ahorita pasando en el ámbito editorial universitario, las tenemos que tomar en cuenta, pero bueno, ciertamente lo primero es lo primero, y lo primero es que hay que consolidar las revistas que ya existen, consolidarlas en muchos sentidos, es decir, darles realmente un piso institucional, pero también abrir las posibilidades de que esas revistas lleguen a la mayor cantidad posible de público. Esto creo que está consolidándose a través del hecho de que todas estas revistas de las que he platicado ahora tienen una página en internet, ¿no? O sea, y que todos los accesos son accesos abiertos. Ustedes no tienen que pagar para descargar un archivo en PDF de una revista académica feminista. Pero esto significa que hay que ver de dónde sale el dinero, porque todo esto cuesta dinero. Es decir, es un trabajo y el trabajo editorial es un trabajo y hay que pagarlo, y entre mejor se pague, pues más calidad van a tener las publicaciones y mayor credibilidad. Y hay que, bueno, y por supuesto, como bien lo comentaban al inicio de esta sesión, estamos pasando un momento complicado. Es decir, estamos pasando un momento de desprestigio y descrédito del trabajo feminista. Estamos viendo cómo las derechas están tomando el control y cómo ya hay países del mundo en donde se han empezado a cerrar los centros de estudios de género. Todo esto es una cosa que nos amenaza, yo creo que muy gravemente, y que también se va a reflejar pues, en las publicaciones feministas. Yo espero que no pase tan gravemente, pero bueno, la ola viene así como con mucha fuerza y hay que ver cómo le vamos a hacer. Perdón, si quieren, también debo reducir mis respuestas, porque si no... Se, se abrieron las preguntas, Hortensia, por lo tanto, efectivamente hay muchas consultas. Em, Aquí aparece como docente uno, ¿no? No tenemos identificado el nombre específico, pero pregunta, ¿hasta dónde los requisitos para publicar en las revistas se convierten en una limitante para incentivar la publicación de las mujeres cuando se hace la evaluación ciega? Pues hay que ver, es decir, se trata de seguir las reglas del juego, y seguir las reglas del juego significa siempre hacer determinadas concesiones. Es decir, en este momento lo dominante es un género escritural que se llama el paper, ¿no? El archivo, el artículo académico. Este artículo académico está más o menos estandarizado de maneras pues más o menos reconocidas bajo un patrón que no es el de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales, pues son el ámbito de los estudios de género. Los estudios de género, como ustedes saben, son un campo multidisciplinario, pero que no es un campo de las ciencias duras, es un campo de las ciencias sociales y las humanidades. El patrón con el que se escribe el paper, el artículo científico, el artículo académico, está copiado de los artículos de las ciencias duras. Estas ciencias duras que tienen además pues un componente, por ejemplo, muy experimental, ¿no? Donde tú tienes que explicar cuál fue tu método y esas cosas. Entonces tienes que tener introducción, revisión de la bibliografía, metodología, resultados, bla, bla, bla. Y pareciera como que tenemos, yo le he denominado envidia del número, ¿no? Envidia de la gráfica,
que en ciencias sociales siempre sentimos que el tipo de conocimiento que producimos no es un conocimiento suficientemente objetivo porque no lo podemos matematizar. En fin, todos esos son obstáculos. Yo creo que hay que, por un lado, aprender las reglas del juego, entender cómo es esta lógica y empezarnos a oponer a ella, es decir, empezar a reivindicar el conocimiento científico feminista, no como un conocimiento de ciencias duras, sino como un conocimiento de humanidades, en particular de humanidades, es decir, un conocimiento filosófico, un conocimiento de literatura, de arte, de la palabra, de la capacidad de la escritura para transmitir algo más que cuánto mide una cosa. Bien, María Ángel nos consulta, le consulta en realidad. Como feministas que apenas comenzamos nuestro recorrido en la academia y deseamos publicar por primera vez nuestros hallazgos de investigación, ¿qué consejo pudiera darnos para publicar exitosamente? Bueno, la mayor parte de los trabajos que se publican en las revistas feministas vienen de procesos de investigación que se han llevado a cabo precisamente en el periodo de la formación de las investigadoras. Si se dan cuenta, una vía muy importante pues es la de utilizar el conocimiento o la información que yo he podido recabar en mi tesis de posgrado y convertirla en un artículo. Yo creo que esta es una vía infalible en la medida en que el trabajo de tesis pues ya pasó por todas las evaluaciones posibles. Yo no sé cuántas sinodales necesitan ustedes para la maestría o para el doctorado. Yo cuando me doctoré eran 7, ahora son 5 acá en México. Y bueno, necesitas los 5 votos aprobatorios. Y eso ya lo que significan es que alguien te leyó y además hay una persona que te guió y que te mentoreó y que te fue orientando. Yo creo que ese sería como el primer paso. O sea, el primer paso es aprovechar el conocimiento ya producido en el proceso de formación, que significa los estudios de posgrado y ciertamente, bueno, los hallazgos de la investigación en las tesis son súper interesantes y la mayor parte de las veces se quedan en la tesis. Entonces, bueno, yo digo a todas mis estudiantes de posgrado, mándenme un artículo para debate feminista que sea precisamente constituido a partir de esas investigaciones. Hortensia, tal vez esta pregunta podría estar muy ligada con lo que acaba de responder, por eso la voy a hacer muy seguida. ¿Cómo podemos acortar, pregunta Ariadna González, la brecha entre la publicación académica y el acceso de las mujeres que no pertenecen al mundo académico? Ah, ahí está el otro tema, ahí está el otro tema. Yo creo que las revistas académicas feministas, estas que yo conozco, con las que tengo además una relación muy cercana, pues al familiarizarnos con las reglas del juego y al participar en esta, pues en esta pelea, en esta lucha por pertenecer a las instituciones académicas, de pronto parecería como que nos olvidamos de que nuestro público verdaderamente importante no es otras académicas solamente, ¿no? Las académicas, claro, el diálogo académico es súper importante, pero sí sería necesario que pensáramos en cómo vamos a llegar a otros públicos. Y la forma de llegar a otros públicos, pues es la que ha utilizado el feminismo de manera histórica a lo largo de todo su desarrollo. Las obras feministas más importantes del siglo XX, del siglo XIX, han sido escritas para que las pueda leer cualquier mujer y no nada más una doctora o una académica, una profesora de tiempo completo. La forma en que están escritos esos textos es la forma ensayo. El ensayo pensado, el ensayo literario, el ensayo existencial, el ensayo que capta el pensamiento y el sentimiento de las mujeres. No necesariamente tiene que pensarse como pues un producto subjetivo, concreto, localizado, sino como algo que también tiene valores universales. Yo creo que los ensayos de Virginia Woolf, los ensayos inclusive de Simone de Beauvoir, demuestran que, pues, que es la forma
en la que se puede llegar más lejos y a quienes queremos llegar al final del cuento, pues es a todas las personas, no solamente a las mujeres. Sería muy interesante pensar en un feminismo que sea leído también por hombres, que esté dirigido también a los hombres porque pues son por lo menos la mitad de la humanidad y también tienen que participar de manera convencida en la revolución que estamos queriendo imponer. Ángela Niebles nos hace una pregunta que vamos a unir también con lo que nos consulta Sofía Díaz. Ángela plantea, ¿de qué manera podemos insertarnos en las lógicas del mercado de la publicación académica sin diluir nuestra historicidad, nuestros sellos singulares y las ontologías feministas que sostienen nuestras formas de producir conocimiento? Sofía plantea, ¿usted cree que estas revistas podemos hablar de un tipo de edición distinto al de otras revistas? ¿Podríamos hablar de una práctica editorial feminista? Por supuesto, esta es la tarea y esta es la lucha. Y creo que aquí, pues las alianzas que hemos podido establecer con otras revistas, lo que demuestran es que es la finalidad más importante. ¿Cómo lograr que este conocimiento tenga validez en eso que denominamos el mercado académico, ¿no? En este momento en el que, en serio, de publicar o no publicar depende de nuestro salario, ¿no? O sea, el dinero que entra a tu cuenta tiene que ver con que hayas verdaderamente publicado suficiente y que además hayas publicado en eso que se llaman las revistas, las que tienen mayor prestigio, las que te dan mayor puntaje. Bueno, por un lado yo creo que a lo que no podemos renunciar es a nuestra capacidad de la elección de nuestras temáticas. Nuestras temáticas son muy importantes. Nuestras temáticas no son necesariamente las temáticas que están de moda o las temáticas que a todo mundo le interesan. Acá yo creo que la recuperación de los saberes feministas por donde pasa es por nuestra, vamos a decir, voy a decir una cosa rara, ¿no? Nuestra candidez, nuestra sinceridad respecto de cuáles son los temas importantes. ¿Y cuáles son los temas importantes? Pues hay temas importantes que son como, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? O si va a invadir Trump Groenlandia mañana o si va a meterse a otro país latinoamericano con aviones para secuestrar a otra persona. En fin, todas esas cosas son súper importantes. ¿Cuáles son los temas importantes para las mujeres en el momento actual? ¿Cuáles son los problemas de las mujeres? Y acá es, pues, renunciar a lo que está de moda o a lo que está saliendo como primera plana en el periódico y pensar cuáles son los temas que tienen que ver conmigo, con mi comunidad, con mi país, con mi ciudad, con mi colonia, ¿no? Y estas cosas que son chiquitas, que no son tan importantes, yo creo que son lo que permite transitar hacia territorios más abstractos y, por supuesto, hacia territorios más universales, o sea, hacia aquello que verdaderamente nos interpela y nos convoca como seres humanos del sexo femenino, como mujeres en general. Bien, vamos a ofrecer la palabra. Hay otras preguntas en el chat, pero queremos también aprovechar este tiempo que nos ofrece la virtualidad también para poder escucharnos. Así que abrimos la posibilidad que alguien desee Tomar la pedir la palabra. palabra. O mientras eso sucede, para que alguien quiera poder hacerlo, vamos a leer otra pregunta, ¿ya? Mientras alguien decide poder animarse a un breve diálogo. Los tiempos sabemos que son acotados, pero tenemos este espacio también muy valioso. Luz Villalba plantea, las tareas de cuidados que han sido conferidos a las mujeres tienen implicaciones en la producción científica y en la escritura de mujeres. ¿Cómo alentamos
nos alentamos a escribir a pesar de esos roles, o con esos roles, diría yo, agregaría. Bueno, pues ahí está Virginia Woolf contando el cuarto propio, ¿no? La posibilidad de escribir es compleja, es decir, dedicarse al mundo del intelecto, dedicarse a la contemplación, se diría como en la Edad Media, ¿no? Es un privilegio que depende de condiciones económicas, de condiciones sociales y el acceso a de las mujeres a ese privilegio pues está siempre muy acotado porque no importa qué tan alto llegues en la escala social, en la escala académica, si eres mujer siempre te va a tocar hacer labores de cuidado y labores domésticas. Entonces, bueno, acá pues de lo que se trata es de conseguir apoyos, de conseguir complicidades, de ver cómo lo logramos y bueno, también de a lo mejor de soltar tantito esta obsesión que tenemos las mujeres con el cuidado y el trabajo doméstico. O de repente es darte la oportunidad de ser, no ser la madre modelo, la mejor madre que existe, no obsesionarte con que las sábanas tienen que ser blancas, inmaculadas, no sé. Estoy pensando en voz alta porque son problemas, son temas que nos atañen y yo creo que allí, pues eso, miren, la publicación, el trabajo editorial feminista es un trabajo de cuidado, es precisamente un trabajo de cuidado, es de esos tipos de trabajos que como el trabajo doméstico solamente se ve cuando no se hizo o cuando está mal hecho. Y entonces, bueno, como editoras feministas sabemos que el tema es de solidaridad, es de trabajo compartido, de trabajo colectivo. No se llega a publicar nada en una revista académica si no es a través de la colaboración de una enorme cantidad de personas. ¿Quiénes son esas personas? Pues eso es lo que hay que ver, qué es lo que permite que alguien finalmente sí publique un texto. Y entonces eso tiene que ver con en dónde estás, si tienes o no tienes la beca, si le puedes dejar a las criaturas a alguien que te las cuide un rato, si, en fin, si compras algo que se cocine más rápido. Y luego después, cómo eso llega a un ámbito editorial feminista y en ese ámbito editorial feminista pues recibe, por ejemplo, un dictamen positivo y luego recibe un cuidado editorial y luego ya sale. Es como un cuento de hadas, ¿no? Tiene sus obstáculos, villanos y sus ayudantes. Vamos a dar la palabra a la doctora María José Bello, quien es la directora del Departamento de Creación Artística de la Vicerrectoría acá UACH. María José, por favor. Sí, muchas gracias por la presentación y también por este intercambio. De hecho, mi pregunta va más para si nos puedes dar como algunos consejos como para iniciar un proyecto editorial feminista, una revista, y también tal vez algunas ideas sobre qué es lo que piensas que ha asegurado, que ha garantizado la continuidad del proyecto Debate Feminista de ustedes a lo largo de estos años. Pero las formas de trabajo me imagino que también tienen que ver con lo colectivo, con el cuidado, pero si pudieras explayarte un poquito más. Gracias. Muchas gracias, María José. Pues a ver, les voy a contar un poco sobre la experiencia de debate feminista, porque es verdaderamente pues ocurrió porque se conjugaron los astros, ¿no? Porque todo se alineó. La revista aparece en el 90, en 1990, y la hicimos en la sala de Marta Lamas, en la casa de Marta Lamas. Allí empezamos a hacerla, hagan de cuenta, sobre las rodillas, sin infraestructura, sin nada. Más que esa idea, hace falta una revista feminista en México. La revista la sostuvo económicamente Marta Lamas durante mucho tiempo. Ella invirtió no solamente su dinero, su herencia, sino también su tiempo y su inteligencia y su conocimiento.
Y lo que creo que fue decisivo en el proyecto es que reunió a un grupo de intelectuales mexicanas y latinoamericanas que de manera muy generosa estuvieron dispuestas a trabajar en el proyecto desde el punto de vista intelectual. Y también, bueno, que reunió pues a gente que estaba en ese momento, en el arranque, Marta y yo en particular, dispuestas a trabajar sin que nadie nos pagara y más bien perdiendo dinero, tiempo, todas esas cosas, ¿no? Energía, trabajo. El proyecto se sostuvo 25 años bajo el ala protectora de Marta Lamas. Al final, las formas de financiamiento con lo que tenían que ver era con que en México todos los periódicos de lo que dependen es de los anuncios. Son los anuncios, la publicidad, lo que paga la existencia de los periódicos. Los periódicos lo que venden es espacio en sus páginas y allí se anuncian, bueno, desde anunciantes comerciales hasta pues el Estado, las instancias del Estado que paga una página para que aparezca pues el membrete esa instancia. Está pasando un helicóptero, por eso hay ruido acá. Bueno, entonces, debate aparece así y hay un momento, después de 25 años, yo creo que fue un ratotote, Marta dice, yo ya no quiero, ya me cansé, ya estoy viejita y además había perdido, bueno, a su interlocutor intelectual, que era Carlos Monsiváis, y estaba súper triste. Y entonces pensamos qué vamos a hacer con debate, porque este grupo de intelectuales, de mujeres feministas que habíamos formado el comité editorial de debate feminista, pues no queríamos que la revista se muriera y que Marta la dejara, pues era así como dejarla a la deriva. Entonces vino la oportunidad de trasladarla al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, antes Programa Universitario de Estudios de Género, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Coincidió que tanto Marta como yo estamos trabajando en esta institución, pero acá lo que yo quiero subrayar es que ningún proyecto de este tipo, ningún proyecto de este tipo en un mundo como en el que vivimos se sostiene sin una base económica. Esta base económica puede ser personal y con lo que tiene que ver es con pues con el afán filantrópico de una persona. Pero si no hay esa filantropía, pues de lo que dependemos es precisamente de asentarnos en las universidades. Las universidades pues se convierten allí en la base, en el fundamento económico, en el fundamento laboral, digamos, de las revistas. Entonces, pues el esfuerzo a donde tiene que dirigirse casi es de convencimiento institucional, es decir, a donde va a tener que haber una respuesta es en las autoridades de las instituciones universitarias que estén dispuestas a pagar el dinero que cuesta estar produciendo conocimiento feminista. Esto, por supuesto, miren, como vieron en la presentación, nuestras 4 más importantes revistas feministas académicas en México están todas asentadas en centros de investigación en estudios de género. Esto obedece, bueno, por un lado, debate en particular a que la filantropía de Marta Lamas llegó a su límite, pero todas las otras revistas lo sabían con toda claridad. Es decir, se crea un núcleo de investigación sobre estudios de género y feminismos. Y yo creo que pues uno de los pasos indudables que se tiene que dar a continuación es la institucionalización de una publicación feminista, de una publicación científica, de una publicación académica de estudios de género. Desde luego, pues son caminos, yo diría, largos y sinuosos, ¿no? Pero pues hay que recorrerlos y hay que recorrer ese trabajo que es un trabajo institucional, ¿no? Ese trabajo que primero es
lograr que se abra el centro, ¿no? Que siempre es así como una historia larga, larga, larga. No, no había programa de estudios de género en la universidad sino hasta 1992, imagínense. Y luego después la revista pasa a formar parte del centro hasta el 2016. Eso quiere decir que son procesos largos y que con lo que tienen que ver es con, además con luchas políticas, porque no se puede explicar que haya aparecido el Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM, sino es con la movilización de la academia feminista y del estudiantado feminista. En fin, no sé si contesto, María José. Sí, sí, muchas gracias. Y compartieron un video también sobre la historia de la revista. Gracias. Sí, así es también, como dice María José en el chat, está compartido el video de la historia del debate feminista, que pareciera también dar origen. Y antes de ir a otras preguntas, ya Mon ha levantado la mano, así que le damos la palabra. Por supuesto, claro. Muchas gracias. Buen día a todos, todas. Me preguntaba si en esta revista de debate feminista se puede participar en algún programa de voluntariado o mandar algún escrito que tengamos. Me encuentro actualmente en investigación de tesis y justo es un debate feminista de la educación sexual y tengo un par de escritos, pero me preguntaba si la revista cuenta con el programa de voluntariado. Vi acerca de un ensayo, pero era para estudiantes activos y como tal ya no soy estudiante activa de la UNAM, pero estoy como en ese proceso de tesis y bueno, esa era mi pregunta. Hola, Mon, muchas gracias por tomar el micrófono. Luego parece como difícil, pero sí es muy pesado hablar 2 horas, toda una sola persona y también para las personas que escuchan. Entonces, siempre se agradece que alguien más tome la palabra, es así un respiro. Mon, en debate tenemos una convocatoria abierta que puedes consultar tanto en la página como en los ejemplares que todavía tenemos esta, como, no sé, esta necesidad de que esté así en forma de librito, pero bueno. Y bueno, lo que hasta el volumen 71 hemos publicado es artículos académicos, pero a partir del volumen 72 vamos a empezar ya a abrir un poquito más nuestro espectro de posibilidad escritural y vamos a incluir el género ensayo como una posibilidad de publicación en debate feminista. No entiendo muy bien a qué te refieres con, dijiste que voluntariado, algo así. No, no sé qué es lo que eso significa, pero desde luego no lo tenemos. No sé si Paola pueda agregar algo. Paola Gabriela Ortega Garay, que está aquí junto a mí. Hola. No, pues no tenemos voluntariado. Lo que, o sea, tenemos servicio social y eso es a través de las universidades y las instituciones. Las estudiantes vienen y prestan un servicio y además pues tienen un aprendizaje de lo que es publicar y todo el proceso editorial en la revista. Eh, pero bueno, si quieres, escríbeme y podemos ver qué se puede hacer, ¿no? Te pongo por acá mi correo. ¿Cómo te llamas? ¿Eres? De acuerdo, muchas gracias. Soy Mon. Mon, mi Ok, nombre es Juan Montserrat Mena, sí. Mon. Ahorita te escribo. Muchas gracias. Y alguien más había preguntado en algún momento en el chat también el tema del voluntariado, así que muy importante, Paola, que puedan, digamos, tratar de canalizar esa consulta. Jennifer Badilla pregunta cómo docentes podemos transformar la escritura más que una herramienta en un espacio de análisis que no reproduzca estereotipos de género. Bueno, pues esa pregunta se contesta sola, ¿no? Es decir, eh, creo que hay realmente un trabajo de abstracción, un trabajo de producción de significación, de producción de sentido,
que eso es de lo que se trata la escritura feminista desde el inicio. Creo que las propias preguntas desde las que aparecen los temas de investigación, las propias preguntas que van acompañando todo el proceso de la producción del conocimiento, pues con lo que tienen que ver es con eso, con terminar con los estereotipos de género y con cuestionar y historizar y problematizar el sentido común, es decir, esta idea de la mayor parte de la humanidad, de que pues las mujeres somos como una humanidad incompleta, una humanidad de segunda clase. Todas esas cosas, pues, donde se combaten es en las ideas y ciertamente sí en el trabajo científico. Bien, también tenemos una consulta de Nuri. ¿Conoce usted revistas feministas que publiquen a mujeres que no pertenecen al ámbito académico, pero que tienen el interés en compartir ideas y escribir respecto a temas que son relevantes para ellas? A ver, todas las revistas del siglo pasado no eran nada más para académicas. La participación de mujeres académicas en FEM y en La Revuelta y en esas era pues una participación, digamos, complementaria, pero la mayor parte de las publicaciones feministas del siglo XX fueron escritas por mujeres que eran feministas, primero que nada. A lo mejor alguna era doctora, a lo mejor alguna trabajaba en una universidad, pero su principal filiación era el feminismo. Creo que las revistas feministas académicas, las que yo conozco nada más publican trabajos académicos. Y en este momento estoy un poco desligada. Yo creo que debe haber, no las conozco, no estoy totalmente familiarizada. Y bueno, más bien yo preguntaría, ¿ustedes conocen revistas feministas que no sean académicas, que estén en este momento vivas y que estén produciendo, que estén publicando producciones feministas, producciones de mujeres que estén hablando de feminismo desde un lugar diferente de la academia? ¿Alguien que tenga esa información? Porque yo no la tengo. Bien, vamos a dar una pregunta más en honor al tiempo de todos ustedes. No sé si alguien más desea hacer alguna pregunta en vivo. Si no, de lo contrario, vamos a ir redondeando. Les recordamos siempre, por favor, que todas estas conferencias en el torno a este seminario van a estar y ya están disponibles las anteriores en el YouTube del proyecto Inés de Género, Watch. Por lo tanto, también pueden revisar allí todas las versiones anteriores y también volver a tener algún tipo de retroalimentación, porque en cada sesión en los chats se van dejando contactos, páginas. Me parece que Carla Pérez levantó su mano y es a quien vamos a ofrecer la última palabra antes de ir dando cierre a esta actividad. Carla. Hola a todas, a todos. La pregunta que hacía la compañera hace rato me suscitó como más bien cuestionar cuáles son los formatos en los que se sigue hablando, digamos, desde una voz feminista no académica, y pensaba como en los formatos de podcast, en redes sociales, donde no es un fanzine como tal, no es un artículo académico, no está escrito, no ha pasado por el lenguaje escrito, pero está difundiendo mucho, se está moviendo mucho, está haciendo mucho ruido y también está informando y desinformando, porque también esas cosas pasan, ¿no? Pensaba más bien en el formato, donde la escritura ya dejó de ser, digamos, importante para ciertos círculos, porque hay otros formatos que tienen en este momento, quién sabe qué va a pasar mañana, digamos, el farol. Es eso, me lleva a pensar por ahí. Gracias. Muchas gracias, Carla, por esa aclaración. En efecto,
Es decir, ahorita sí estamos viendo una transición en donde seguramente esa tecnología de la palabra, la de la imprenta, está pasando a segundo plano y eso es muy impresionante, ¿no? O sea, eso de que el libro escrito o las publicaciones, impresas, las cosas de papel ya dejaron de ser el medio de comunicación por excelencia. Aquí veo que Adriana Arreola me pone Pícara Magazine. Sí, sí, hay muchas cosas. También tenemos una cosa que se llama La Cadera de Eva y programas de radio y podcast y un montón de formas que no son revistas. Entonces, bueno, también estamos transitando hacia otra época. Y yo acuérdense que soy del siglo pasado. Como habíamos dicho, ha sido una jornada muy, muy fructífera en cuanto al conocimiento, al diálogo, pero en honor al tiempo vamos a ir cerrando. Son muchas las consultas que tal vez nos van quedando. Es importante establecer redes, lazos y ya han ido dejando muchos de ustedes allí sus contactos, así que también agradecemos el interés de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes de poder participar. Agradecemos en primer lugar a nuestra conferencista de hoy. Hortensia, muchas gracias por tu exposición. Si gustas algún breves momentos para poder despedir tu conferencia. No, bueno, pues muchísimas gracias por su atención y por la paciencia. Y bueno, les invito a que visiten las páginas de estas 4 revistas mexicanas académicas que me parece que, pues, por lo menos van a ser interesantes para quienes están estudiando ahorita cosas en estudios de género y desde luego poner atención a lo que está ocurriendo ahora en esa parte de la explosión de formas comunicativas que ya no van a depender estrictamente de la imprenta, pero que siguen dependiendo de la escritura y del habla. Y pues muchas gracias y me despido. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron en esta cuarta y última conferencia del seminario Nuevos Paradigmas, Investigación Académica con Perspectiva de Género. Les recordamos que todas las conferencias de este seminario están disponibles, como habíamos dicho, en nuestro canal de YouTube, Ines Género Watch. Agradecemos especialmente al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México por todo el trabajo colaborativo que hemos desarrollado en conjunto y a la doctora Hortensia Moreno por su presentación. En nombre de la Universidad Austral de Chile y su Departamento de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, les dejamos un cordial saludo e invitamos a seguir nuestras redes y a participar en nuestras próximas actividades. Nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes a todas y todos quienes se han conectado tanto en Chile como en México, pero ya hemos visto durante el desarrollo de la sesión que están conectados desde distintos puntos del orbe. Un abrazo a cada uno.